Capítulo 12. Interpretación electrocardiográfica de las anomalías del músculo cardíaco y el flujo sanguíneo coronario. El análisis vectorial del análisis del capítulo 10 de la transmisión del impulso a través del corazón. Es evidente que cualquier alteración del patrón de la transmisión puede producir potenciales eléctricos anormales alrededor del corazón y, en consecuencia, modifica la forma de las ondas en el electrocardiograma, ECG. Por esta razón se puede diagnosticar la mayoría de las alteraciones graves del músculo cardíaco analizando los contornos de las ondas en las diferentes derivaciones electrocardiográficas. Principios del análisis vectorial de electrocardiogramas. Uso de vectores para representar potenciales eléctricos. Para comprender cómo las alteraciones cardíacas afectan a los contornos del ECG, primero hay que estar familiarizado con el concepto de vectores y análisis vectorial, tal y como se aplica a los potenciales eléctricos del interior del corazón y de alrededor del corazón. En el capítulo 11 se señaló que la corriente cardíaca fluye en una dirección particular en el corazón en un momento dado durante el ciclo cardíaco. Un vector es una flecha que señala en la dirección del potencial eléctrico que genera el flujo de la corriente, con la cabeza de flecha en la dirección positiva. Además, por convención, la longitud de la flecha es proporcional al voltaje del potencial vector resultante en el corazón en cualquier momento dado. La figura 12a1 muestra, por la zona sombreada y los signos negativos, la despolarización del tabique ventricular y de partes de las paredes endocárdicas e hípicas de los dos ventrículos. En el momento de la excitación cardíaca la corriente eléctrica fluye entre las zonas despolarizadas del interior del corazón y las zonas no despolarizadas del exterior del corazón, como lo indican las flechas elípticas largas. También fluye algo de corriente en el interior de las cavidades cardíacas directamente desde las zonas despolarizadas hacia las zonas que todavía están polarizadas. En conjunto, fluye una cantidad mucho mayor de corriente hacia abajo desde la base de los ventrículos, hacia la punta, que en dirección ascendente. Por tanto, el vector sumado del potencial generado en este momento particular, denominado vector medio instantáneo, está representado por la flecha negra larga que se traza a través del centro de los ventrículos en una dirección que va desde la base hacia la punta. Además, como la corriente sumada tiene una magnitud considerable, el potencial es grande y el vector es largo. Figura 12a1 vector medio a través de los ventrículos despolarizados parcialmente. La dirección de un vector se indica en grados cuando un vector es exactamente horizontal y se dirige hacia el lado izquierdo de la persona. Se dice que el vector se extiende en la dirección de 0 grados, como se muestra en la figura 12a2. A partir de este punto de referencia 0 la escala de los vectores rota en el sentido de las agujas del reloj. Cuando el vector se extiende desde arriba y recto hacia abajo tiene una dirección de más 90 grados, cuando se extiende desde la izquierda hacia la derecha de la persona tiene una dirección de más 180 grados y cuando se extiende directamente hacia arriba tiene una dirección de menos 90 grados, o más 270 grados. Figura 12a2 vectores trazados para representar los potenciales de diversos corazones distintos, y el eje del potencial, expresado en grados, de cada uno de los corazones. En un corazón normal la dirección media del vector durante la propagación de la onda de despolarización a través de los ventrículos, denominado vector QRS medio, es de aproximadamente más 59 grados, lo que se muestra con el vector A que se traza a través del centro de la figura 12a2 en la dirección de más 59 grados. Esto significa que durante la mayor parte de la onda de despolarización la punta del corazón sigue siendo positiva respecto a la base del corazón, como se analiza más adelante en este capítulo. Eje de cada una de las derivaciones bipolares convencionales y de cada una de las derivaciones unipolars de las extremidades. En el capítulo 11 se describen las tres derivaciones bipolares estándar y las tres derivaciones unipolars de las extremidades.
Cada derivación es realmente un par de electrodos conectados al cuerpo en lados opuestos del corazón, y la dirección desde el electrodo negativo al electrodo positivo se denomina eje de la derivación. La derivación I se registra a partir de dos electrodos colocados respectivamente en los brazos. Como los electrodos están exactamente en la dirección horizontal, con el electrodo positivo hacia la izquierda, el eje de la derivación I es de 0 grados. Cuando se registra la derivación 2, los electrodos se colocan en el brazo derecho y en la pierna izquierda. El brazo derecho se conecta al torso en el vértice superior derecho y la pierna izquierda se conecta en el vértice inferior izquierdo. Por tanto, la dirección de este electrodo es de aproximadamente más 60 grados. Mediante un análisis similar se puede ver que la derivación 3 tiene un eje de aproximadamente más 120 grados, la derivación AVR de más 210 grados, AVF de más 90 grados y AVL de menos 30 grados. Las direcciones de los ejes de todas estas derivaciones se muestran en la figura 12A3, que se conoce como sistema de referencia hexagonal. Las polaridades de los electrodos se muestran por los signos más y menos de la figura. El lector debe aprender estos ejes y sus polaridades, particularmente para las derivaciones bipolares de las extremidades I, 2 y 3, para comprender el resto de este capítulo. Figura 12A3 ejes de las tres derivaciones bipolares y de las tres derivaciones unipolars. Análisis vectorial de los potenciales registrados en diferentes derivaciones. La figura 12A4 muestra un corazón despolarizado parcialmente, donde el vector A representa la dirección media instantánea del flujo de corriente en los ventrículos. En este caso la dirección del vector es de más 55 grados, y el voltaje del potencial, que se representa por la longitud del vector A, es de 2 MV. En el diagrama que está debajo del corazón se muestra de nuevo el vector A, y se traza una línea que representa el eje de la derivación y en la dirección de 0 grados. Para determinar cuál será la magnitud del voltaje del vector A que se registrará en la derivación y se traza una línea perpendicular al eje de la derivación y desde la punta del vector A hasta el eje de la derivación y se traza un denominado vector proyectado B a lo largo del eje de la derivación y. La flecha de este vector proyectado señala hacia el extremo positivo del eje de la derivación y, lo que significa que el voltaje que se registra momentáneamente en el eje de la derivación y es positivo. El voltaje instantáneo que se registra es igual a la longitud de B dividido por la longitud de A multiplicado por 2 MV, o aproximadamente 1 MV. Figura 12A4 determinación de un vector B proyectado a lo largo del eje de la derivación y cuando el vector A representa el potencial instantáneo en los ventrículos. La figura 12A5 muestra otro ejemplo de análisis vectorial. En este ejemplo el vector A representa el potencial eléctrico y su eje en un instante dado durante la despolarización ventricular en un corazón en el que el lado izquierdo del corazón se despolariza más rápidamente que el derecho. En este caso el vector instantáneo tiene una dirección de 100 grados, y su voltaje es también de 2 MV. Para determinar el potencial que se ha registrado realmente en la derivación y se traza una línea perpendicular desde la punta del vector A hasta el eje de la derivación y se encuentra el vector proyectado B. El vector B es muy corto y en esta ocasión tiene dirección negativa, lo que indica que en este instante particular el registro de la derivación y es negativo, por debajo de la línea 0 del ECG, y que el voltaje que se registra es pequeño, de aproximadamente 0,3 MV. Esta figura muestra que cuando el vector del corazón está en una dirección casi perpendicular al eje de la derivación, el voltaje que se registra en el ECG de esta dirección es muy bajo. Por el contrario, cuando el vector cardíaco tiene casi exactamente el mismo eje que el de la derivación, se registrará esencialmente todo el voltaje del vector.
Figura 12a5. Determinación del vector B proyectado a lo largo del eje de la derivación y cuando el vector A representa el potencial instantáneo en los ventrículos. Análisis vectorial de los potenciales de las tres derivaciones bipolares estándar de las extremidades. En la figura 12a6 el vector A representa el potencial eléctrico instantáneo de un corazón despolarizado parcialmente. Para determinar el potencial que se registra en este instante en el ECG de cada una de las tres derivaciones bipolares estándar de las extremidades se trazan líneas perpendiculares, las líneas discontinuas, desde la punta del vector A hasta las tres líneas que representan los ejes de las tres distintas derivaciones estándar, como se muestra en la figura. El vector proyectado B representa el potencial que se registra en ese momento en la derivación y, el vector proyectado C representa el potencial de la derivación 2 y el vector proyectado D representa el potencial de la derivación 3. En todas ellas el registro del ECG es positivo, es decir, está por encima de la línea 0, porque los vectores proyectados señalan en las direcciones positivas a lo largo de los ejes de todas las derivaciones. El potencial de la derivación y, vector B, es aproximadamente la mitad que el potencial real del corazón, vector A, en la derivación 2, vector C, es casi igual al del corazón y en la derivación 3, vector D, es aproximadamente de un tercio que el del corazón. Figura 12a6. Determinación de los vectores proyectados en las derivaciones y, 2 y 3 cuando el vector A representa el potencial instantáneo en los ventrículos. Se puede utilizar un análisis idéntico para determinar los potenciales que se registran en las derivaciones ampliadas de las extremidades, excepto que se utilizan los ejes respectivos de las extremidades ampliadas, Vfig 12a3, en lugar de los ejes de las derivaciones bipolares estándar de las extremidades que se han utilizado en la figura 12a6. Análisis vectorial del electrocardiograma normal. Vectores que aparecen a intervalos sucesivos durante la despolarización de los ventrículos, el complejo QRS cuando el impulso cardíaco entra en los ventrículos a través del haz auriculoventricular. La primera parte de los ventrículos que se despolariza es la superficie endocárdica izquierda del tabique. Después la despolarización se propaga rápidamente hacia las dos superficies endocárdicas del tabique, como se muestra por la porción sombreada más oscura del ventrículo en la figura 12-7a. A continuación la despolarización se propaga a lo largo de las superficies endocárdicas del resto de los dos ventrículos, como se muestra en la figura 12-7b y C. Finalmente se propaga a través del músculo ventricular hacia el exterior del corazón, como se muestra progresivamente en la figura 12-7c, D y E. Figura 12a7. Las zonas sombreadas de los ventrículos están despolarizadas, las zonas no sombreadas siguen polarizadas, y vectores ventriculars y complejos QRS, 0,01 s después del inicio de la despolarización ventricular A, 0,02 s después del inicio de la despolarización B, 0,035 s después del inicio de la despolarización C, 0,05 s después del inicio de la despolarización D, y después de que se haya completado la despolarización de los ventrículos, 0,06 s después de su inicio E. En cada una de las fases de la figura 12a7, partes A e, el potencial eléctrico instantáneo medio de los ventrículos se representa por un vector rojo superpuesto al ventrículo en cada una de las figuras. Cada uno de estos vectores se analiza después mediante el método que se ha descrito en la sección anterior para determinar los voltajes que se registrarán en cada instante en cada una de las tres derivaciones electrocardiográficas estándar. A la derecha de cada figura se muestra la aparición progresiva del complejo QRS electrocardiográfico. Se debe tener en cuenta que un vector positivo en una derivación hará que el registro en el ECG esté por encima de la línea 0, mientras que un vector negativo hará que el registro esté por debajo de la línea 0.
Antes de proceder a consideraciones adicionales del análisis vectorial es esencial que se comprenda este análisis de los vectores sucesivos normales que se presentan en la figura 12a7. Se deben estudiar en detalle todos estos análisis mediante el procedimiento que se presenta aquí. A continuación se presenta un breve resumen de esta secuencia. En la figura 12-7A el músculo ventricular acaba de empezar a despolarizarse, y representa un instante aproximadamente 0,01 s después del inicio de la despolarización. En este momento el vector es corto porque solo se ha despolarizado una pequeña porción de los ventrículos, el tabique. Por tanto, todos los voltajes electrocardiográficos son bajos, como se registra a la derecha del músculo ventricular para todas las derivaciones. El voltaje en la derivación 2 es mayor que los voltajes de las derivaciones I y 3 porque el vector cardíaco se propaga principalmente en la misma dirección que el eje de la derivación 2. En la figura 12-7b, que representa aproximadamente 0,02 s después del inicio de la despolarización, el vector cardíaco es largo porque ya se ha despolarizado buena parte de la masa del músculo ventricular. Por tanto, han aumentado los voltajes de todas las derivaciones electrocardiográficas. En la figura 12-7c, aproximadamente 0,035 s después del inicio de la despolarización, el vector cardíaco se está haciendo más corto y los voltajes electrocardiográficos que se registran son más bajos porque el exterior de la punta cardíaca ahora es electronegativo, lo que neutraliza buena parte de la positividad de las otras superficies epicárdicas del corazón. Además, el vector está comenzando a desplazarse hacia el lado izquierdo del tórax porque el ventrículo izquierdo se despolariza algo más lentamente que el derecho. Por tanto, el cociente del voltaje en la derivación y respecto al de la derivación 3 está aumentando. En la figura 12-7d, aproximadamente 0,05 s después del inicio de la despolarización, el vector cardíaco señala hacia la base del ventrículo izquierdo, y es corto porque solo sigue teniendo una polarización positiva una pequeña parte del músculo ventricular. Debido a la dirección del vector en este momento, los voltajes que se registran en las derivaciones 2 y 3 son negativos, es decir, están debajo de la línea, mientras que el voltaje de la derivación I sigue siendo positivo. En la figura 12-7e, aproximadamente 0,06 s después del inicio de la despolarización, ya se ha despolarizado toda la masa ventricular, de modo que no hay flujo de corriente alrededor del corazón y no se genera ningún potencial eléctrico. El vector se hace cero y los voltajes en todas las derivaciones se hacen cero. Así se completan los complejos QRS de las tres derivaciones bipolares estándar de las extremidades. A veces el complejo QRS tiene un descenso ligeramente negativo en su comienzo en una o más derivaciones, que no se muestra en la figura 12a7, este descenso es la onda Q. Cuando aparece está producida por la despolarización inicial del lado izquierdo del tabique antes del lado derecho, lo que genera un vector débil desde la izquierda hacia la derecha durante una fracción de segundo antes de que aparezca el vector habitual desde la base hasta la punta. La principal deflexión positiva que se muestra en la figura 12a7 es la onda R, y la deflexión negativa final es la onda S. El electrocardiograma durante la repolarización, la onda T después de que se haya despolarizado el músculo ventricular, aproximadamente 0,15 s después, comienza la repolarización, y continúa hasta que se completa al cabo de aproximadamente 0,35 s. Esta repolarización genera la onda T del ECG. Como el tabique y las zonas endocárdicas del músculo ventricular son las primeras que se despolarizan, parece lógico que estas zonas también se deban repolarizar primero. Sin embargo,
Esto no es lo habitual porque el tabique y otras zonas del endocardio tienen un periodo de contracción más prolongado que la mayor parte de las superficies externas del corazón. Por tanto, la mayor parte de la masa del músculo ventricular que se repolariza en primer lugar es toda la superficie externa de los ventrículos, especialmente cerca de la punta del corazón. Por el contrario, las zonas endocárdicas normalmente se repolarizan al final. Se ha propuesto que esta secuencia de repolarización está producida por la elevada presión de la sangre en el interior de los ventrículos durante la contracción, que reduce mucho el flujo sanguíneo coronario al endocardio, retrasando de esta manera la repolarización en las zonas endocárdicas. Como las superficies apicales externas de los ventrículos se repolarizan antes que las superficies internas, el extremo positivo del vector ventricular global durante la repolarización se dirige hacia la punta del corazón. En consecuencia, la onda T normal de las tres derivaciones bipolares de las extremidades es positiva, que también es la polaridad de la mayor parte de los complejos QRS normales. En la figura 12a8 se señalan 5 fases de la repolarización de los ventrículos por el aumento progresivo de las zonas de color naranja claro, las zonas repolarizadas. En cada fase el vector se extiende desde la base del corazón hacia la punta hasta que desaparece en la última fase. Al principio el vector es relativamente pequeño porque la zona de repolarización es pequeña. Después el vector se hace más intenso, debido a mayores grados de repolarización. Finalmente el vector se hace más débil de nuevo porque las zonas de despolarización que todavía persisten se hacen tan pequeñas que disminuye la cantidad total del flujo de corriente. Esas alteraciones también muestran que el vector es máximo cuando aproximadamente la mitad del corazón está en estado polarizado y aproximadamente la mitad está despolarizado. Figura 12a8 generación de la onda T durante la repolarización de los ventrículos, que muestra también el análisis vectorial de la primera fase de la repolarización. El tiempo total desde el inicio de la onda T hasta su final es de aproximadamente 0,15 s. Las alteraciones de los ECG de las tres derivaciones estándar de las extremidades durante la repolarización se señalan debajo de cada uno de los dos ventrículos, lo que representa las fases progresivas de la despolarización. Así, después de aproximadamente 0,15 s, que es el periodo de tiempo necesario para que se produzca todo el proceso, se genera la onda T del ECG. Despolarización de las aurículas. La onda P. La despolarización de las aurículas comienza en el nódulo sinusal y se propaga por las aurículas en todas las direcciones. Por tanto, el punto de electronegatividad original de las aurículas está aproximadamente en el punto de entrada de la vena cava superior, en el que se encuentra el nódulo sinusal, y la dirección de la despolarización inicial es señalada por el vector negro de la figura 12a9. Además, el vector sigue generalmente esta dirección durante todo el proceso de despolarización auricular normal. Como esta dirección está generalmente en las direcciones positivas de los ejes de las tres derivaciones bipolares estándar de las extremidades I, 2 y 3, los ECG que se registran en las aurículas durante la despolarización también son habitualmente positivos en estas tres derivaciones, como se muestra en la figura 12a9. Este registro de la despolarización auricular se conoce como onda P auricular. Figura 12a9 despolarización de las aurículas y generación de la onda P, que muestra el vector máximo a través de las aurículas y los vectores resultantes en las tres derivaciones estándar. A la derecha se muestran las ondas P y T auriculares. SA, nódulo sinoauricular. Repolarización de las aurículas. Onda T auricular. La propagación de la despolarización a través del músculo auricular es mucho más lenta que en los ventrículos porque las aurículas no tienen sistema de Purkinje para la conducción rápida de la señal de despolarización. Por tanto,
la musculatura que rodea el nódulo sinusal se despolariza mucho antes que la musculatura de las partes distales de las aurículas. En consecuencia, la zona de las aurículas que también se repolariza antes es la región del nódulo sinusal, la zona que se había despolarizado primero inicialmente. Así, cuando comienza la repolarización, la región que rodea el nódulo sinusal se hace positiva respecto al resto de las aurículas. Por tanto, el vector de repolarización auricular es opuesto al vector de despolarización. Obsérvese que esto es contrario a lo que ocurre en los ventrículos. Por tanto, como se muestra a la derecha de la figura 12a9, la denominada onda T auricular se produce aproximadamente 0,15 s después de la onda P auricular, aunque la onda T está en el lado opuesto de la línea de referencia 0 de la onda P, es decir, normalmente es negativa, y no positiva, en las tres derivaciones bipolares estándar de las extremidades. En el ECG normal la onda T auricular aparece aproximadamente en el mismo momento en que aparece el complejo QRS de los ventrículos. Por tanto, casi siempre está oscurecida totalmente por el gran complejo QRS ventricular, aunque en algunos estados muy anormales aparece en el ECG. Vectocardiograma. Como se ha indicado anteriormente, el vector del flujo de corriente a través del corazón cambia rápidamente a medida que el impulso se propaga a través del miocardio. Cambia en dos aspectos: primero, aumenta y disminuye la longitud del vector debido al aumento y disminución del voltaje del mismo. Segundo, se modifica la dirección del vector debido a los cambios de la dirección media del potencial eléctrico desde el corazón. El vectocardiograma representa estos cambios en diferentes momentos del ciclo cardíaco, como se muestra en la figura 12a10. Figura 12a10. Vectocardiogramas QRS y T. En el gran vectocardiograma de la figura 12a10, el punto 5 es el punto de referencia 0, y este punto es el extremo negativo de todos los vectores sucesivos. Mientras el músculo cardíaco está polarizado entre latidos cardíacos sucesivos, el extremo positivo del vector permanece en el punto 0 porque no hay ningún potencial eléctrico vectorial. Sin embargo, tan pronto como la corriente comienza a fluir a través de los ventrículos al comienzo de la despolarización ventricular, el extremo positivo del vector abandona el punto de referencia 0. Cuando el tabique comienza a despolarizarse, el vector se extiende hacia abajo, hacia la punta de los ventrículos, aunque es relativamente débil, y de esta manera genera la primera porción del vectocardiograma ventricular, como se muestra por el extremo positivo del vector 1. A medida que se despolariza más músculo ventricular, el vector se hace cada vez más intenso, y habitualmente se desplaza ligeramente hacia un lado. Así, el vector 2 de la figura 12a10 representa el estado de despolarización de los ventrículos aproximadamente 0,02 s después del vector 1. Después de otros 0,02 s, el vector 3 representa el potencial, y el vector 4 se produce en otros 0,01 s. Finalmente, los ventrículos se han despolarizado totalmente, y el vector se hace 0 de nuevo, como se muestra en el punto 5. La figura elíptica que se genera por los extremos positivos de los vectores se denomina vectocardiograma QRS. Los vectocardiogramas se pueden registrar en un osciloscopio conectando electrodos de superficie corporal desde el cuello y la parte inferior del abdomen a las placas verticales del osciloscopio y conectando los electrodos de la superficie del tórax de cada uno de los lados del corazón a las placas horizontales. Cuando el vector cambia, el punto de luz del osciloscopio sigue el trayecto del extremo positivo del vector cambiante, inscribiendo de esta manera el vectocardiograma en la pantalla del osciloscopio. Eje eléctrico medio del complejo QRS ventricular y su significado. El vectocardiograma durante la despolarización ventricular. El vectocardiograma QRS,
que se muestra en la figura 12-10 corresponde a un corazón normal. A partir de este vectocardiograma se puede ver que la dirección preponderante de los vectores de los ventrículos durante la despolarización se dirige principalmente hacia la punta del corazón. Es decir, durante la mayor parte del ciclo de despolarización ventricular la dirección del potencial eléctrico, de negativo a positivo, se dirige desde la base de los ventrículos hacia la punta. Esta dirección preponderante del potencial durante la despolarización se denomina eje eléctrico medio de los ventrículos. El eje eléctrico medio de los ventrículos normales es de 59 grados. En muchas situaciones patológicas del corazón esta dirección cambia mucho, a veces incluso a polos opuestos del corazón. Determinación del eje eléctrico a partir de electrocardiogramas con derivaciones convencionales. En la clínica habitualmente se estima el eje eléctrico del corazón a partir de los ECG de las derivaciones bipolares estándar de las extremidades y no del vectocardiograma. La figura 12-11 muestra un método para realizar esta estimación. Después de registrar las derivaciones estándar se determina el potencial neto y la polaridad de los registros en las derivaciones I y 3. En la derivación I de la figura 12-11 el registro es positivo, y en la derivación 3 el registro es principalmente positivo, pero es negativo durante parte del ciclo. Si cualquier parte de un registro es negativa, este potencial negativo se resta de la parte positiva del potencial para determinar el potencial neto de esa derivación, como se muestra por la flecha que está a la derecha del complejo QRS en la derivación 3. Después se representa el potencial neto de cada una de las derivaciones I y 3 en los ejes de las derivaciones respectivas, con la base del potencial en el punto de intersección de los ejes, como se muestra en la figura 12-11. Figura 12-11 representación de los ejes eléctricos medios de los ventrículos en dos derivaciones electrocardiográficas, derivaciones I y 3. Si el potencial neto de la derivación I es positivo se representa en la dirección positiva a lo largo de la línea que representa la derivación I. Por el contrario, si este potencial es negativo se representa en la dirección negativa. También para la derivación 3 se coloca el potencial neto con su base en el punto de intersección y, si es positivo, se representa en la dirección positiva a lo largo de la línea que representa la derivación 3. Si es negativo se representa en la dirección negativa. Para determinar el vector del potencial eléctrico medio del complejo QRS ventricular se trazan líneas perpendiculares, las líneas discontinuas de la figura, desde las puntas de las derivaciones I y 3, respectivamente. El punto de intersección de estas dos líneas perpendiculares representa, mediante análisis vectorial, el vértice del vector QRS medio de los ventrículos, y el punto de intersección de los ejes de las derivaciones I y 3 representa el extremo negativo del vector medio. Por tanto, se traza el vector QRS medio entre estos dos puntos. El potencial medio aproximado que generan los ventrículos durante la despolarización se representa por la longitud de este vector QRS medio, y el eje eléctrico medio se representa por la dirección del vector medio. Así, la orientación del eje eléctrico medio de los ventrículos normales, que se determina en la figura 12-11, es de 59 grados y positivo, más 59 grados. Situaciones ventriculars anómalas que provocan una desviación del eje. Aunque el eje eléctrico medio de los ventrículos es en promedio de aproximadamente 59 grados, este eje puede desplazarse incluso en un corazón normal desde aproximadamente 20 hasta aproximadamente 100 grados. Las causas de las variaciones normales son principalmente diferencias anatómicas del sistema de distribución de Purkinje o de la propia musculatura de corazones diferentes. Sin embargo, diversas situaciones anómalas del corazón pueden producir una desviación del eje más allá de los límites normales, como se señala a continuación.
Alteraciones de la posición del corazón en el tórax. Si el corazón está angulado hacia la izquierda, el eje eléctrico medio del corazón también se desplaza hacia la izquierda. Este desplazamiento se produce, 1. Al final de una expiración profunda, 2. Cuando una persona se agacha, porque el contenido abdominal comprime el diafragma hacia arriba, y 3. Con bastante frecuencia en personas obesas, cuyos diafragmas comprimen hacia arriba el corazón todo el tiempo como consecuencia del aumento de la adiposidad visceral. De la misma manera, la angulación del corazón hacia la derecha hace que el eje eléctrico medio de los ventrículos se desplace hacia la derecha. Este desplazamiento ocurre, 1. Al final de una inspiración profunda, 2. Cuando una persona está de pie, y 3. Normalmente en personas altas y de hábito asténico, cuyos corazones cuelgan hacia abajo. Hipertrofia de un ventrículo. Cuando un ventrículo se hipertrofia mucho, el eje del corazón se desplaza hacia el ventrículo hipertrofiado por dos motivos. Primero, hay una cantidad mayor de músculo en el lado hipertrofiado del corazón que en el otro lado, lo que permite la generación de un mayor potencial eléctrico en ese lado. Segundo, es necesario más tiempo para que la onda de despolarización viaje a través del ventrículo hipertrofiado que a través del ventrículo normal. En consecuencia, el ventrículo normal se despolariza mucho antes que el ventrículo hipertrofiado, y esta situación hace que haya un vector intenso desde el lado normal del corazón hacia el lado hipertrofiado, que sigue teniendo una carga intensamente positiva. Así, el eje se desvía hacia el ventrículo hipertrofiado. Análisis vectorial de la desviación del eje hacia la izquierda debido a hipertrofia del ventrículo izquierdo. La figura 12a12 muestra los ECG de las tres derivaciones bipolares estándar de las extremidades. El análisis vectorial muestra una desviación del eje hacia la izquierda con un eje eléctrico medio que señala hacia -15 grados. Este es un ECG típico producido por el aumento de la masa muscular del ventrículo izquierdo. En este caso la desviación del eje estaba producida por hipertensión, elevación de la presión arterial, que hizo que el ventrículo izquierdo se hipertrofiara para poder bombear sangre contra la presión arterial sistémica elevada. Se produce un cuadro similar de desviación del eje hacia la izquierda cuando hay hipertrofia del ventrículo izquierdo como consecuencia de estenosis valvular aórtica, insuficiencia valvular aórtica o cualquiera de las distintas cardiopatías congénitas en las que el ventrículo izquierdo aumenta de tamaño mientras el ventrículo derecho mantiene un tamaño relativamente normal. Figura 12a12. Desviación del eje hacia la izquierda en un corazón hipertenso, ventrículo izquierdo hipertrófico. Obsérvese también la ligera prolongación del complejo QRS. Análisis vectorial de la desviación del eje hacia la derecha debido a hipertrofia del ventrículo derecho. El ECG de la figura 12a13 muestra una desviación intensa del eje hacia la derecha, hasta un eje eléctrico de 170 grados, que es 111 grados hacia la derecha del eje medio del complejo QRS ventricular normal de 59 grados. La desviación del eje hacia la derecha que se muestra en esta figura estaba producida por hipertrofia del ventrículo derecho como consecuencia de una estenosis congénita de la válvula pulmonar. También se puede producir desviación del eje hacia la derecha en otras cardiopatías congénitas que producen hipertrofia del ventrículo derecho, como tetralogía de Fallot y comunicación interventricular. Figura 12a13. Electrocardiograma de alto voltaje de una persona con estenosis congénita de la válvula pulmonar con hipertrofia ventricular derecha. También se ve una intensa desviación del eje hacia la derecha y una ligera prolongación del complejo QRS. El bloqueo de una rama del haz produce desviación del eje. Habitualmente las paredes laterales de los dos ventrículos se despolarizan casi en el mismo instante porque las ramas izquierda y derecha del haz del sistema de Purkinje transmiten el impulso cardíaco a las dos paredes ventriculares de manera casi simultánea. En consecuencia,
los potenciales que generan los dos ventrículos, en los dos lados opuestos del corazón, casi se neutralizan entre sí. Sin embargo, si solo está bloqueada una de las ramas principales del haz, el impulso cardíaco se propaga a través del ventrículo normal mucho antes de hacerlo a través del otro. Por tanto, la despolarización de los dos ventrículos no se produce al mismo tiempo ni siquiera de manera aproximada, y los potenciales de despolarización no se neutralizan entre sí. En consecuencia, se produce desviación del eje como se señala a continuación. Análisis vectorial de la desviación del eje hacia la izquierda en el bloqueo de la rama izquierda del haz. Cuando hay un bloqueo de la rama izquierda del haz, la despolarización cardíaca se propaga a través del ventrículo derecho de 2 a 3 veces más rápidamente que a través del ventrículo izquierdo. En consecuencia, buena parte del ventrículo izquierdo permanece polarizada durante hasta 0,1 s después de que se haya despolarizado totalmente el ventrículo derecho. Así, el ventrículo derecho se hace electronegativo, mientras que el ventrículo derecho sigue siendo electropositivo durante la mayor parte del proceso de despolarización, ya que se proyecta un vector intenso desde el ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo. En otras palabras, se produce una intensa desviación del eje hacia la izquierda de aproximadamente -50 grados porque el extremo positivo del vector señala hacia el ventrículo izquierdo. Esta situación se muestra en la figura 12 a 14, que representa una desviación típica del eje hacia la izquierda debida a bloqueo de la rama izquierda del haz. Figura 12 a 14. Desviación del eje hacia la izquierda producida por un bloqueo de la rama izquierda del haz. Obsérvese también la gran prolongación del complejo QRS. Debido a la lentitud de la conducción del impulso cuando hay bloqueo del sistema de Purkinje, además de la desviación del eje, se produce una gran prolongación de la duración del complejo QRS debido a la extrema lentitud de la despolarización en el lado afectado del corazón. Se puede ver este efecto observando las anchuras excesivas de las ondas QRS de la figura 12 a 14. Este asunto se analiza con mucho mayor detalle más adelante en este mismo capítulo. Esta gran prolongación del complejo QRS permite diferenciar el bloqueo de una rama del haz de la desviación del eje que está producida por hipertrofia. Análisis vectorial de la desviación del eje hacia la derecha en el bloqueo de la rama derecha del haz. Cuando está bloqueada la rama derecha del haz, el ventrículo izquierdo se despolariza mucho más rápidamente que el ventrículo derecho, de modo que el lado izquierdo de los ventrículos se hace electronegativo hasta 0,1 s antes que el derecho. Por tanto, aparece un vector intenso, con su extremo negativo hacia el ventrículo izquierdo y su extremo positivo hacia el ventrículo derecho. En otras palabras, se produce una intensa desviación del eje hacia la derecha. En la figura 12 a 15 se muestra la desviación del eje hacia la derecha producida por un bloqueo de la rama derecha del haz. Este análisis muestra un eje de aproximadamente 105 grados en lugar de los 59 grados normales, y prolongación del complejo QRS debido a la lentitud de la conducción. Figura 12 a 15. Desviación del eje hacia la derecha producida por un bloqueo de la rama derecha del haz. Obsérvese también la gran prolongación del complejo QRS. Situaciones que provocan voltajes anormales del complejo QRS. Aumento de voltaje en las derivaciones de las extremidades bipolares convencionales. Normalmente los voltajes de las tres derivaciones bipolares estándar de las extremidades, medidos desde el pico de la onda R hasta la parte más profunda de la onda S, varían entre 0,5 y 2 MV, de modo que la derivación 3 habitualmente registra el menor voltaje y la derivación 2 el mayor. Sin embargo, estas relaciones no son invariables, incluso en el corazón normal. En general, cuando la suma de los voltajes de los complejos QRS de las tres derivaciones estándar es mayor de 4 MV, se considera que el paciente tiene un ECG de alto voltaje.
La causa de los complejos QRS de alto voltaje la mayoría de las veces es un aumento de la masa muscular del corazón, que habitualmente se debe a hipertrofia del músculo en respuesta a la carga excesiva de una u otra parte del corazón. Por ejemplo, el ventrículo derecho se hipertrofia si debe bombear sangre a través de una válvula pulmonar estenótica, y el ventrículo izquierdo se hipertrofia cuando una persona tiene hipertensión. El aumento de la cantidad de músculo genera mayores cantidades de electricidad alrededor del corazón. En consecuencia, los potenciales eléctricos que se registran en las derivaciones electrocardiográficas son mucho mayores de lo normal, como se muestra en las figuras 12A12 y 12A13. Disminución del voltaje del electrocardiograma. Disminución del voltaje producida por miopatías cardíacas. Una de las causas más frecuentes de disminución del voltaje del complejo QRS es una serie de infartos arteriales miocárdicos antiguos, con la consiguiente disminución de masa muscular. Esta dolencia también hace que la onda de despolarización se desplace lentamente a través de los ventrículos e impide que porciones importantes del corazón se despolaricen masivamente de manera simultánea. Por tanto, esta situación hace que haya cierta prolongación del complejo QRS junto a la disminución del voltaje. La figura 12A16 muestra un ECG de bajo voltaje típico con prolongación del complejo QRS, que es frecuente después de que múltiples infartos pequeños hayan producido retrasos locales de la conducción del impulso y voltajes reducidos debido a la pérdida de la masa muscular en los ventrículos. Figura 12A16 electrocardiograma de bajo voltaje después de la lesión local en los ventrículos producida por un infarto de miocardio previo. Disminución del voltaje provocada por situaciones que se producen en las estructuras que rodean al corazón. Una de las causas más importantes de disminución del voltaje en las derivaciones electrocardiográficas es la presencia de líquido en el pericardio. Como el líquido extracelular conduce las corrientes eléctricas con gran facilidad, una gran parte de la electricidad que fluye desde el corazón es conducida desde una parte del corazón a otra a través del líquido pericárdico. Así, este líquido cortocircuita de manera eficaz los potenciales eléctricos que genera el corazón, reduciendo los voltajes electrocardiográficos que alcanzan las superficies externas del cuerpo. El derrame pleural, en menor grado, también puede cortocircuitar la electricidad que rodea el corazón, de modo que los voltajes de la superficie del cuerpo y de los ECG están disminuidos. El enfisema pulmonar puede producir disminución de los potenciales electrocardiográficos, aunque por un motivo diferente al derrame pericárdico. En personas con enfisema pulmonar hay una considerable disminución de la conducción de la corriente eléctrica a través de los pulmones debido a la cantidad excesiva de aire en estos. Además, hay un aumento del tamaño de la cavidad torácica y los pulmones tienden a rodear el corazón en mayor grado de lo normal. Por tanto, los pulmones actúan como aislante que impide la propagación del voltaje eléctrico desde el corazón hacia la superficie del cuerpo, lo que da lugar a disminución de los potenciales electrocardiográficos en las diferentes derivaciones. Patrones prolongados y extraños del complejo QRS. La hipertrofia y la dilatación cardíacas prolongan el complejo QRS. El complejo QRS dura mientras siga propagándose la despolarización a través de los ventrículos, es decir, mientras se despolariza parte de los ventrículos y parte sigue polarizada. Por tanto, la prolongación de la conducción del impulso a través de los ventrículos produce prolongación del complejo QRS. Con frecuencia se produce esta prolongación cuando uno o los dos ventrículos están hipertrofiados o dilatados, debido al trayecto más largo que debe recorrer el impulso. El complejo QRS normal dura de 0,06 a 0,08 s, mientras que en la hipertrofia o dilatación del ventrículo izquierdo o derecho el complejo QRS puede prolongarse hasta 0,09 a 0,12 s.
El bloqueo del sistema de Purkinje prolonga el complejo QRS cuando están bloqueadas las fibras de Purkinje. El impulso cardíaco se debe conducir por el músculo ventricular en lugar de por el sistema de Purkinje. Esta acción reduce la velocidad de conducción del impulso a aproximadamente la tercera parte de lo normal. Por tanto, si se produce el bloqueo completo de una de las ramas del haz, la duración del complejo QRS habitualmente aumenta a 0,14 s o más. En general, se considera que un complejo QRS es anormalmente largo cuando tiene una duración de más de 0,09 s. Cuando dura más de 0,12 s es prácticamente seguro que la prolongación esté producida por un bloqueo patológico en algún punto del sistema de conducción ventricular, como se muestra en los ECG de los bloqueos de las ramas del haz de las figuras 12 a 14 y 12 a 15. Situaciones que provocan alteraciones del complejo QRS. Los patrones extraños del complejo QRS están producidos la mayor parte de las veces por dos situaciones: 1. Destrucción de músculo cardíaco en diversas zonas del sistema ventricular, con sustitución de este músculo por tejido cicatricial, y 2. Múltiples bloqueos pequeños a la conducción de los impulsos en muchos puntos del sistema de Purkinje. En consecuencia, la conducción del impulso cardíaco se hace irregular, dando lugar a cambios rápidos de los voltajes y a desviación del eje. Esta irregularidad con frecuencia da lugar a picos dobles o incluso triples en algunas derivaciones electrocardiográficas, como las que se muestran en la figura 12 a 14. Corriente de lesión. Muchas alteraciones cardíacas distintas, especialmente las que lesionan al propio músculo cardíaco, con frecuencia hacen que parte del corazón siga despolarizado parcial o totalmente todo el tiempo. Cuando se produce esta situación, la corriente fluye entre las zonas despolarizadas de manera patológica y las zonas polarizadas de manera normal, incluso entre dos latidos. Este fenómeno se denomina corriente de lesión. Obsérvese especialmente que la parte lesionada del corazón es negativa, porque esta es la parte que está despolarizada y emite cargas negativas hacia los líquidos circundantes, mientras que el resto del corazón es neutro o tiene una polaridad positiva. Algunas alteraciones que pueden producir corriente de lesión son: 1. Traumatismo mecánico, que a veces hace que las membranas siguen siendo tan permeables que no se puede producir la repolarización completa. 2. Procesos infecciosos que lesionan las membranas musculares. Y 3. Isquemia de zonas locales de músculo cardíaco producida por oclusiones coronarias locales, que es con mucho la causa más frecuente de corriente de lesión en el corazón. Durante la isquemia, el músculo cardíaco no dispone de un aporte suficiente de nutrientes desde la vascularización coronaria para mantener la polarización normal de las membranas. Efecto de la corriente de lesión sobre el complejo QRS. En la figura 12 a 17 hay un infarto reciente, es decir, existe pérdida del flujo sanguíneo coronario, de una pequeña zona de la base del ventrículo izquierdo. Por tanto, durante el intervalo TP, es decir, cuando el músculo ventricular normal está polarizado totalmente, sigue fluyendo una corriente negativa anormal desde la zona infartada de la base del ventrículo izquierdo y se propaga hacia el resto de los ventrículos. Figura 12 a 17. Efecto de una corriente de lesión sobre el electrocardiograma. El vector de esta corriente de lesión, que se muestra en el primer corazón de la figura 12 a 17, tiene una dirección de aproximadamente 125 grados, con la base del vector, el extremo negativo, hacia el músculo lesionado. Como se muestra en las porciones inferiores de la figura, incluso antes del comienzo del complejo QRS, este vector produce un registro inicial en la derivación y por debajo de la línea de potencial cero, porque el vector proyectado de la corriente de lesión en la derivación y se dirige hacia el extremo negativo del eje de la derivación y
En la derivación 2 el registro está por encima de la línea porque el vector proyectado se dirige más hacia el terminal positivo de la derivación. En la derivación 3 el vector proyectado sigue la misma dirección que el terminal positivo de la derivación 3, de modo que el registro es positivo. Además, como el vector está casi exactamente en la dirección del eje de la derivación 3, el voltaje de la corriente de lesión en la derivación 3 es mucho mayor que en la derivación y que en la derivación 2. A medida que el corazón posteriormente experimenta su proceso normal de despolarización, se despolariza primero el tabique, después la despolarización se propaga hacia abajo, hacia la punta, y hacia atrás, hacia las bases de los ventrículos. La última porción de los ventrículos que se despolariza totalmente es la base del ventrículo derecho, porque la base del ventrículo izquierdo ya está despolarizada de manera total y permanente. Mediante análisis vectorial se pueden construir gráficamente las fases sucesivas de la generación del ECG por la onda de despolarización que viaja a través de los ventrículos, como se muestra en la parte inferior de la figura 12 a 17. Cuando el corazón se ha despolarizado totalmente, al final del proceso de despolarización, que se señala por la penúltima fase de la figura 12 a 17, todo el músculo ventricular está en un estado negativo. Por tanto, en este instante en el ECG no hay flujo de corriente desde los ventrículos hacia los electrodos electrocardiográficos porque ahora está despolarizado tanto el músculo cardíaco lesionado como el músculo en contracción. A continuación, cuando se produce la repolarización, finalmente se repolariza todo el corazón, excepto la zona de despolarización permanente en la base lesionada del ventrículo izquierdo. Así, la repolarización hace que reaparezca la corriente de lesión en todas las derivaciones, como se ve en la parte derecha de la figura 12 a 17. El punto J es el potencial de referencia cero. Para analizar la corriente de lesión se podría pensar que las máquinas de ECG podrían determinar cuándo no hay flujo de corriente alrededor del corazón. Sin embargo, en el cuerpo hay muchas corrientes parásitas, como las corrientes que se deben a potenciales cutáneos y a diferencias de concentraciones iónicas de los diferentes líquidos del cuerpo. Por tanto, cuando se conectan dos electrodos entre los brazos o entre un brazo y una pierna, estas corrientes parásitas hacen que sea imposible predeterminar el nivel exacto de referencia cero del ECG. Por estos motivos se debe utilizar la siguiente técnica para determinar el nivel de potencial cero. Primero, se observa el punto exacto en el que la onda de despolarización acaba de completar su paso a través del corazón, que ocurre al final del complejo QRS. Exactamente en este punto se han despolarizado todas las partes de los ventrículos, incluyendo tanto las partes lesionadas como las partes normales, de modo que no hay flujo de corriente alrededor del corazón. En este punto desaparece incluso la corriente de lesión. Por tanto, el potencial del electrocardiograma en este instante está en el voltaje cero. Este punto se conoce como punto J del ECG, como se muestra en la figura 12 a 18. Figura 12 a 18. J como potencial de referencia cero de los electrocardiogramas de las derivaciones I y 3. En la parte inferior también se muestra el método para representar el eje del potencial de lesión. Después, para el análisis del eje eléctrico del potencial de lesión que produce una corriente de lesión, se traza una línea horizontal en todas las derivaciones del ECG en el nivel del punto J. Esta línea horizontal es entonces el nivel de potencial cero del ECG a partir del cual se deben medir todos los potenciales que producen las corrientes de lesión. Utilización del punto J en el eje de representación del potencial de lesión. La figura 12 a 18 muestra el ECG, derivaciones I y 3, de un corazón lesionado. Los dos registros muestran potenciales de lesión. En otras palabras,
el punto J de cada uno de estos dos ECG no está en la misma línea que el segmento TP. En la figura se ha trazado una línea horizontal a través del punto J para representar el nivel de voltaje cero en cada uno de los dos registros. El potencial de lesión de cada una de las derivaciones es la diferencia entre el voltaje del ECG inmediatamente antes del inicio de la onda P y el nivel de voltaje cero que se determina a partir del punto J. En la derivación y el voltaje registrado del potencial de lesión está por encima del nivel de potencial cero y es, por tanto, positivo. Por el contrario, en la derivación 3 el potencial de lesión está debajo del nivel de voltaje cero y, por tanto, es negativo. En la parte inferior de la figura 12 a 18 se representan los correspondientes potenciales de lesión de las derivaciones I y 3 en las coordenadas de estas derivaciones, y se determina el vector resultante del potencial de lesión de toda la masa muscular ventricular mediante análisis vectorial como se ha descrito previamente. En este caso el vector resultante se extiende desde el lado derecho de los ventrículos hacia la izquierda y ligeramente hacia arriba, con un eje de aproximadamente menos 30 grados. Si se coloca este vector del potencial de lesión directamente sobre los ventrículos, el extremo negativo del vector señala hacia la zona despolarizada de manera permanente, lesionada, de los ventrículos. En el ejemplo que se muestra en la figura 12 a 18 la zona lesionada estaría en la pared lateral del ventrículo derecho. Es evidente que el análisis es complejo. Sin embargo, es esencial que el estudiante lo repase una y otra vez hasta que lo comprenda totalmente. No hay ningún otro aspecto del análisis electrocardiográfico que sea más importante. Isquemia coronaria como causa de potencial de lesión. La presencia de un flujo sanguíneo insuficiente al músculo cardíaco reduce el metabolismo del músculo por tres motivos: 1. Ausencia de oxígeno, 2. Acumulación excesiva de anhídrido carbónico, y 3. Ausencia de suficientes nutrientes alimenticios. En consecuencia, no se puede producir la repolarización de la membrana muscular en las zonas de isquemia miocárdica grave. Con frecuencia el músculo cardíaco no muere porque el flujo sanguíneo es suficiente para mantener la vida del músculo aun cuando no sea suficiente para producir la repolarización normal de las membranas. Mientras se produzca este estado, un potencial de lesión sigue fluyendo durante la porción diastólica, porción TP, de cada ciclo cardíaco. Se produce isquemia extrema del músculo cardíaco después de la oclusión coronaria, y una intensa corriente de lesión fluye desde la zona infartada de los ventrículos durante el intervalo TP entre latidos cardíacos, como se muestra en las figuras 12 a 19 y 12 a 20. Por tanto, uno de los datos diagnósticos más importantes de los ECG que se registran después de una trombosis coronaria aguda es la corriente de lesión. Figura 12 a 19. Corriente de lesión en un infarto agudo de la pared anterior. Obsérvese el potencial de lesión en la derivación V2. Figura 12 a 20. Potencial de lesión en un infarto agudo de la zona apical de la pared posterior. Infarto agudo de la pared anterior. La figura 12 a 19 muestra el ECG en las tres derivaciones bipolares estándar de las extremidades y en una derivación del tórax, derivación V2, registrado en un paciente que tenía un infarto agudo de la pared anterior del corazón. El dato diagnóstico más importante de este ECG es el intenso potencial de lesión en la derivación del tórax V2. Si se traza una línea horizontal de potencial cero a través del punto J de esta derivación, se encuentra un intenso potencial de lesión negativo durante el intervalo TP, lo que significa que el electrodo del tórax que está sobre la parte anterior del corazón está en una zona de potencial intensamente negativo. En otras palabras, el extremo negativo del vector del potencial de lesión de este corazón se dirige hacia la pared torácica anterior. Esto significa que la corriente de lesión se origina en la pared anterior de los ventrículos,
lo que permite diagnosticar esta situación como infarto de la pared anterior. Cuando se analizan los potenciales de lesión en las derivaciones I y 3 se encuentra un potencial negativo en la derivación I y un potencial positivo en la derivación 3. Este hallazgo significa que el vector resultante de la corriente de lesión en el corazón es de aproximadamente más 150 grados, con el extremo negativo señalando hacia el ventrículo izquierdo y el extremo positivo hacia el ventrículo derecho. Así, en este ECG la corriente de lesión procede principalmente del ventrículo izquierdo, así como de la pared anterior del corazón. Por tanto, se puede concluir que es casi seguro que este infarto de la pared anterior esté producido por una trombosis de la rama descendente anterior de la arteria coronaria izquierda. Infarto de la pared posterior. La figura 12 a 20 muestra las tres derivaciones bipolares estándar de las extremidades y una derivación del tórax, derivación V2, de un paciente que tiene un infarto de la pared posterior. El principal dato diagnóstico de este ECG está también en la derivación del tórax. Si se traza una línea de referencia de potencial cero a través del punto J de esta derivación, se puede ver fácilmente que durante el intervalo TP el potencial de la corriente de lesión es positivo. Esto significa que el extremo positivo del vector se dirige hacia la pared anterior del tórax, y que el extremo negativo, extremo lesionado del vector, se aleja de la pared torácica. En otras palabras, la corriente de lesión procede de la parte posterior del corazón opuesta a la pared torácica anterior, que es el motivo por el que este tipo de ECG es la base del diagnóstico del infarto de la pared posterior. Si se analizan los potenciales de lesión de las derivaciones 2 y 3 de la figura 12 a 20 se puede ver fácilmente que el potencial de lesión es negativo en ambas derivaciones. Mediante análisis vectorial, como se muestra en la figura, se ve que el vector resultante del potencial de lesión es de aproximadamente menos 95 grados, con el extremo negativo señalando hacia abajo y el extremo positivo señalando hacia arriba. Así como el infarto, según lo indica la derivación del tórax, está en la pared posterior del corazón y, como lo indican los potenciales de lesión de las derivaciones 2 y 3, está en la porción apical del corazón, se podría sospechar que este infarto está cerca de la punta en la pared posterior del ventrículo izquierdo. Infarto de otras partes del corazón. Con el uso de las mismas técnicas que se han demostrado en los análisis previos de los infartos de las paredes anterior y posterior, es posible determinar la localización de cualquier zona infartada que emite una corriente de lesión, independientemente de qué parte del corazón esté afectada. Cuando se hace este análisis vectorial se debe recordar que el extremo positivo del potencial de lesión señala hacia el músculo cardíaco normal, y el extremo negativo señala hacia la porción lesionada del corazón que está emitiendo la corriente de lesión. Recuperación de la trombosis coronaria aguda. La figura 12 a 21 muestra una derivación del tórax V3 de un paciente que tenía un infarto agudo de la pared posterior que muestra las alteraciones del ECG desde el día del infarto hasta una semana después, 3 semanas después y finalmente un año después. En este ECG se puede ver que el potencial de lesión es intenso inmediatamente después del episodio agudo. El segmento TP se desplaza de forma positiva con respecto al segmento ST. Sin embargo, después de aproximadamente una semana el potencial de lesión ha disminuido mucho, y después de 3 semanas ha desaparecido. Después de eso el ECG no se modifica mucho durante el año siguiente. Este es el patrón de recuperación habitual después de un infarto agudo de miocardio de grado moderado, que muestra que aparece un flujo sanguíneo coronario colateral nuevo suficiente para restablecer la nutrición adecuada de la mayor parte de la zona infartada. Figura 12 a 21. Recuperación del miocardio después de un infarto moderado de la pared posterior, que muestra la desaparición del potencial de lesión que está presente el primer día después del infarto y que sigue presente ligeramente al cabo de una semana.
En pacientes que tienen un infarto de miocardio, la zona infartada nunca vuelve a presentar un aporte sanguíneo coronario adecuado. Con frecuencia se produce la muerte de parte del músculo cardíaco, pero si el músculo no muere sigue mostrando un potencial de lesión siempre que haya isquemia, particularmente durante episodios de ejercicio, cuando se produce sobrecarga del corazón. Infarto de miocardio antiguo recuperado. La figura 12 a 22 muestra las derivaciones I3 después de un infarto anterior y las derivaciones I3 después de un infarto posterior aproximadamente un año después del infarto agudo. El registro muestra lo que se podría denominar configuraciones ideales del complejo QRS en estos tipos de infarto de miocardio recuperado. Habitualmente ha aparecido una onda Q al comienzo del complejo QRS en la derivación y en el infarto anterior debido a la pérdida de masa muscular de la pared anterior del ventrículo izquierdo, pero en el infarto posterior ha aparecido una onda Q al comienzo del complejo QRS en la derivación 3 debido a la pérdida de músculo en la parte apical posterior del ventrículo. Figura 12 a 22 electrocardiogramas de infartos de las paredes anterior y posterior que se habían producido aproximadamente un año antes, que muestran una onda Q en la derivación y en el infarto de la pared anterior y una onda Q en la derivación 3 en el infarto de la pared posterior. Es evidente que estas configuraciones no se encuentran en todos los casos de infarto de miocardio antiguo. La pérdida local de músculo y los puntos locales de bloqueo de la conducción de la señal cardíaca pueden producir patrones QRS muy extraños, especialmente ondas Q prominentes, por ejemplo, disminución del voltaje y prolongación del complejo QRS. Corriente de lesión en la angina de pecho. Angina de pecho significa dolor procedente del corazón que se nota en las regiones pectorales de la parte superior del tórax. Este dolor habitualmente también se irradia hacia la zona izquierda del cuello y desciende por el brazo izquierdo. El dolor está producido típicamente por una isquemia cardíaca moderada. Habitualmente no se percibe dolor mientras la persona está en reposo, pero tan pronto como se sobrecarga el corazón aparece el dolor. A veces aparece un potencial de lesión en el ECG durante un episodio de angina de pecho grave porque la insuficiencia coronaria se hace lo suficientemente grave como para impedir la repolarización adecuada de algunas zonas del corazón durante la diástole. Anomalías de la onda T. En otras partes de este capítulo se ha señalado que la onda T normalmente es positiva en todas las derivaciones bipolares estándar de las extremidades y que esto se debe a la repolarización de la punta y de las superficies externas de los ventrículos antes que las superficies intraventriculares. Es decir, la onda T se altera cuando no se produce la secuencia normal de repolarización. Algunos factores pueden modificar esta secuencia de repolarización. Efecto de la conducción lenta de la onda de despolarización sobre las características de la onda T. En referencia a la figura 12 a 14, obsérvese que el complejo QRS está muy prolongado. La razón de esta prolongación es el retraso de la conducción en el ventrículo izquierdo que se debe a un bloqueo de rama izquierda del haz. Esta conducción retardada hace que el ventrículo izquierdo se despolarice aproximadamente 0,08 s después de la despolarización del ventrículo derecho, lo que da lugar a un intenso vector medio del complejo QRS hacia la izquierda. Sin embargo, los periodos refractarios de las masas musculares ventriculares derecha e izquierda no difieren mucho entre sí. Por tanto, el ventrículo derecho comienza a repolarizarse mucho antes que el ventrículo izquierdo, lo que genera una intensa positividad en el ventrículo derecho y negatividad en el ventrículo izquierdo en el momento en el que está apareciendo la onda T. En otras palabras, el eje medio de la onda T ahora está desviado hacia la derecha, que es contrario al eje eléctrico medio del complejo QRS en el mismo ECG. Así, cuando la conducción del impulso de despolarización a través de los ventrículos está muy retrasada, la onda T casi siempre tiene una polaridad inversa a la del complejo QRS.
El acortamiento de la despolarización en porciones del músculo ventricular puede causar anomalías de la onda T si la base de los ventrículos mostrara un periodo anormalmente corto de despolarización, es decir, un potencial de acción acortado. La repolarización de los ventrículos no comenzaría en la punta como lo hace normalmente. En cambio, la base de los ventrículos se repolarizaría antes que la punta, y el vector de repolarización se dirigiría desde la punta hacia la base del corazón, al revés del vector de repolarización estándar. En consecuencia, la onda T en las tres derivaciones estándar sería negativa, en lugar de tener la positividad habitual. Así, el simple hecho de que la base del ventrículo tenga un periodo de despolarización acortado es suficiente para producir grandes cambios de la onda T, incluso hasta el punto de modificar la polaridad de toda la onda T, como se muestra en la figura 12.23. Figura 12a23. Onda T invertida debida a una isquemia leve en la base de los ventrículos. La isquemia leve es con mucho la causa más frecuente de acortamiento de la despolarización del músculo cardíaco, porque esta dolencia aumenta el flujo de corriente a través de los canales de potasio. Cuando se produce isquemia solo en una zona del corazón, el periodo de despolarización de esta zona disminuye de manera desproporcionada al de otras partes. En consecuencia, se producen alteraciones definidas de la onda T. La isquemia se podría deber a una oclusión coronaria progresiva crónica, una oclusión coronaria aguda o la insuficiencia coronaria relativa que se produce durante el ejercicio. Un medio para detectar la insuficiencia coronaria leve es registrar el ECG cuando el paciente hace ejercicio, observando si se producen alteraciones en la onda T. Las alteraciones de las ondas T no tienen por qué ser específicas, porque cualquier cambio de la onda T en cualquier derivación, inversión, por ejemplo, o una onda bifásica, con frecuencia es un dato suficiente de que alguna porción del músculo ventricular tiene un periodo de despolarización desproporcionado al del resto del corazón, producido por una insuficiencia coronaria leve a moderada. Efecto de la digital sobre la onda T. Como se analiza en el capítulo 22, la digital es un fármaco que se puede utilizar durante la insuficiencia coronaria para aumentar la fuerza de la contracción del músculo cardíaco. Sin embargo, cuando se administran sobredosis de digital puede aumentar la duración de la despolarización de una parte de los ventrículos de manera desproporcionada a la de otras partes. En consecuencia, se pueden producir alteraciones inespecíficas, como inversión de la onda T u ondas T bifásicas, en una o más derivaciones electrocardiográficas. En la figura 12a24 se muestra una onda T bifásica producida por una administración excesiva de digital. Por tanto, las alteraciones de la onda T durante la administración de digital son con frecuencia los signos más tempranos de toxicidad digitálica. Figura 12a24. Onda T bifásica producida por toxicidad digitálica.